Los thrillers van y vienen. Y aunque algunos son lo suficientemente emocionantes como para capturar la atención de una audiencia, cada vez son menos los que pueden ofrecer la calidad para trascender décadas después de su estreno. Por lo general, los cineastas piensan que el mecanismo del thriller es suficiente para darte una película y que si tiene suficientes disparos, suficiente acción y una escena de persecución con una gran explosión al final, ya tendría un buen thriller y ese simplemente no es el caso. Testigo en Peligro es una película sutil, reflexiva e inteligentemente dirigida que es a la vez un thriller criminal y una extraordinaria historia de amor. Una investigación policial sobre un asesinato brutal le da a este drama su impulso y empuje, y una trágica historia romántica agrega la intensidad, calidez y conmoción que eleva esta película a un nivel más alto que el que normalmente alcanzan los thrillers más rutinarios. La historia de dos personas de diferentes orígenes que se enamoran, pero saben que su amor no puede trascender sus circunstancias, tiene un atractivo atemporal y universal que explica por qué esta película ha conservado su popularidad de manera tan constante desde que se estrenó por primera vez en 1985. Este es un thriller que trata sobre la situación en la que se encuentran y luego los convierte en personas involucradas en la situación, Joe. Cuando un director tiene un gran sentimiento por la Tierra, hace de la Tierra un personaje y las personas son presentadas como las que realmente son importantes en la trama, en lugar de la acción. Witness se destaca en el cine estadounidense de la época. En la década de los 80 era mucho más común ver el uso de represalias y violencia como medio para resolver problemas en casi todo. Este film se inclina fuertemente hacia el pacifismo de los Amish y tiene estos ideales impresos en book en lugar de que ocurra lo contrario, como sucede en otros thrillers durante su resolución. La película logra que el ser testigo de actos sea una posición poderosa. El tercer acto se resuelve cuando uno de los policías sucios se desploma en el suelo. Los Amish se reúnen a su alrededor, juzgando con la mirada, obligándolo a verse a sí mismo, hacia adentro de su propio ser y darse cuenta de lo bajo que ha caído, hablando de Schaefer. Mm. El mensaje está en el poder de ver lo que sucede, estar presente durante un crimen o una atrocidad. El mal a menudo prefiere pasar desapercibido, operando en las sombras, por lo que arrojar luz sobre él y mirar directamente a su alma puede devastarlo. A pesar de los niveles más profundos que nos ofrece la película, esta no descuida los elementos de suspenso que son imperativos para un buen thriller. Hay algunos grandes escenarios hitchcockianos, Joe, como la escena en la que Samuel se esconde del asesino en los lavabos, o la escena final en la que Buck se enfrenta a los villanos que han invadido la comunidad Amish en su búsqueda. En las escenas vistas desde el punto de vista de Samuel, Weir usa tomas de ángulo bajo nuevamente, quiero recalcar eso, para enfatizar la juventud y vulnerabilidad del niño. Witness modela el enfrentamiento culminante como un western, Joe, con los malos que llegan al amanecer para enfrentarse a un John Book desarmado, obligado a usar su ingenio y su entorno para igualar las probabilidades, como esa escena al final, casi al final, cuando ellos van caminando hacia la casa, ese plano es fantástico. Como hizo con el primer acto de violencia, Weir aumenta la tensión para crear la noción de que Book está en peligro, pero un peligro real de ser asesinado y que sus oponentes son una seria amenaza, aunque sabemos que es poco probable que una gran estrella de cine como Ford vaya a morir al final. Sin embargo, el film ayuda a vender esta vibra transmitiendo de manera experta el miedo de Buck y el miedo que él siente por parte de tres hombres que conoce y que han venido a matarlo y además que ya nos habían mostrado de qué son capaces estos hombres. Entonces te pregunto, Joe, este es considerado uno de los mejores thrillers, si no el mejor, de la historia del cine, especialmente por lo diferente que es y por el enfoque que le dio Peter Weir. Habiendo dicho eso, ¿por qué crees que es tan apreciado y cómo logró el director no caer en la trampa de confiar en las secuencias de acción para crear la tensión? Y te pregunto también, de los thrillers que has visto, ¿cuál otro podrías mencionar que logra alcanzar un nivel de tensión alto mientras que se enfocan los personajes? Ok, o sea, pienso que, o sea, pues más o menos un poquito lo que hablamos en antes tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cómo no logro caer en la trampa, obviamente todo viene desde el guión de cómo quieres mostrar la película. O sea, cuando quieres hacer algo diferente, y pues tienes que salir, digamos, de todas esas cosas que son costumbres o clichés que son repetitivos para conseguir algo que sea agradable al público. Entonces, decides encontrar la película de esta manera precisamente pues para evitar, ¿no? O sea, sin tener que, digamos que, depender de escenas de acción para mantener a la gente cautiva. No, o sea, esta es una película que con que sin diálogos te mantiene, que pasa en algunas partes, que sin un diálogo, solamente con miradas entre los personajes, sin decir una palabra, tú estás, por ejemplo, la parte del, ¿no? Cuando el chico pues le dice a John de quién era el asesino, ahí no hay un diálogo, solamente son miradas
y señalamiento, esa parte es extraordinaria. O Yo te digo sea, una cosa, yo ni el mismo Hitchcock hubiera dirigido esa escena mejor. es Olvídalo. increíble, o sea, está súper bien hecha. Entonces, esa manera pues, de contarlo de esa manera diferente hace que no dependas de eso, o sea, y le da, digamos, lo que decíamos en antes, o sea, le da lo único, lo rareza, como tú dices, que tiene esta película, es esa manera, digamos, fuera de la caja, como se dice, ¿no? De contar un thriller de manera diferente, es simplemente único y extraordinario y pues lo que hace esta película que sea memorable, porque, o sea, te sales totalmente del molde, como que innovas ¿no? en el tema narrativo y el resultado es este, pues una gran película, un gran thriller pues con muchas escenas muy bien contadas, como dije, incluso sin ningún diálogo, o sea, y eso es algo muy difícil, o sea, o sea, contar una película sin diálogo o que tú entiendas todo lo que está pasando sin tener un diálogo y crear tensión sin diálogo es simplemente, es muy difícil y por eso no es el tema que tú siempre dices de por qué no lo hacen más por eso, porque no es fácil, porque lo tienes que pensar mucho, tienes que tener mucha creatividad al momento de cómo quieres contarlo visualmente, o sea, y Y, eso pues hace grande esta película. y sabes que me encanta yo, que es que todo fluye. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Eh, o sea, John Book llegamos entonces pues no herido a la comunidad Damage, Ujú. le tomamos entonces pues unos días recuperarse, después no cuando ya puede caminar y demás, entonces vemos digamos pues como a Eli, ¿cierto? Pues que es Eli es el suegro de Rachel, ¿cierto? Obviamente Sí. por los apellidos y demás uno saca la Ujú. conclusión que es el suegro, aunque nunca lo dice, y el abuelo de Samuel obviamente. Y entonces Eli le muestra un poquito pues no de la granja y estas cosas, pero luego Samuel, ¿cierto? El niño lo agarramos entonces pues, como en su inocencia y le va mostrando, digamos, entonces también el lugar. Entonces, los lugares que Samuel le va mostrando, digamos, entonces, pues no, a John Book, al final, digamos, entonces, o sea, pues Son, no, son las cosas ujú. que le salvan la vida a John Book y le salvan la vida a Samuel también, porque a Samuel lo iban a matar también, lo estaban Ujú. buscando para matarlo. Entonces, yo, yo pienso que es una de las cosas, yo, o sea, pues que hace que este thriller sea diferente, o sea, porque, o sea, no se ve forzado. Uno entiende, digamos, porque obviamente te está mostrando, digamos, pues no, la comunidad Amish te está mostrando la tranquilidad, el pacifismo, entonces será como un poquito hipócrita que todo se resolviera, digamos, con violencia, aunque hay violencia al Que final, la violencia al ¿sí? final. Y una de las cosas que me gustaron mucho también, yo, fue que, y después lo averigüé y lo pude confirmar, es que, entonces que en las películas, digamos, los thrillers y las películas de acción y demás, tiene que haber más de un disparo, ¿cierto? O sea, podemos cuando es una escopeta, con un tiro basta, bro. ¿Sí? Entonces, en la escena en la que John Book mata a McPhee, es un solo Ujú. tiro de la escopeta, ¿sí? O sea, y ya. Entonces, y Peter Weir él dijo que él quería mostrar eso, que él no quería, o sea, pues como que todo recayera, digamos, entonces sobre la violencia, aunque él sabía que era necesaria, ¿sí? Claro, Y que al final, digamos, entonces, o sea, pues no, que la resolución tuviera, digamos, este tema, o sea, que es lo que me gustó y lo que hace que la película sea especial. Y es que, mira, si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Sí? El tema, digamos, la lección que pienso yo que tiene la película es la siguiente. Mira, John Book viene, digamos, entonces, pues no del mundo moderno, ¿sí? Su gente, hablando, digamos, los demás oficiales de ujú, policía, lo traiciona, entre comillas, y lo quieren matar. ¿Qué? Entonces, en la resolución final de la película, tú piensas que Eli, el abuelo, le va a decir a Samuel que busque la pistola y se la lleva a John Book, el revólver. Pero no, lo que le dice es suena la campana para que venga nuestra gente. claro, ¿Sí? O sea, entonces Eli confía en su comunidad, cosa que John Book no puede hacer. O sea, Eli Lab confió en que su comunidad, si sonaba la campana, que iban a ir, y entonces ellos llegan, ¿cierto? Y entonces eso es lo bonito del final. O sea, que sí, incluso al final, cuando Schaefer se ve rodeado y John Book lo confronta y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarnos a todos? Ya, suficiente, para. Y entonces que la resolución sea pacifista, exacto, ¿cierto? O sea, pues sin que haya más derramamiento de sangre, aunque la hubo, claro. ¿cierto? Pero que el villano principal se rindiera porque ya se da cuenta güey, que estaba perdido. Eso es fantástico, un Y, thriller y, diferente, yo. y eso es lo que te iba a mencionar, que justo antes que dijera eso, era que no caíste en el cliché de matar al villano, Exacto. no caíste en esa. Y como tú dices, el cierre fue un cierre de Amish, está un cierre
de por la paz, de razona, de piensa lo que estás haciendo, ¿no? Y al final el tipo tuvo que ceder, porque en verdad no, ya no podía hacer nada. ¿Mm? Y lo mejor yo fue que, o sea, no se vio forzado, o sea, todo fluyó, o sea, está perfectamente hecho, o sea, la película lo maneja de una manera perfecta, y es una de las cosas que me encantan de esta película, o sea, que, como te digo, o sea, que te van mostrando tú y te van armando el rompecabezas, y luego cuando las cosas pasan, fluyen de tal manera, ¿sí? Entonces, como te digo, o sea, o sea, como una persona puede confiar en su comunidad y la otra no. Y ese realmente es el contraste entre las culturas también que se da aquí. ¿Ves? Y esto realmente, digamos, es lo que hace que este thriller sea un thriller diferente y que sea especial. Y en mi opinión, yo este es el mejor thriller de todos los tiempos. Esta película a mí me encanta y me fascina, en serio. O sea, es... Tú tienes algún, yo tengo un ejemplo aquí de una, ¿no? De Dale, thriller. ¿Tú dale, tienes dale. alguno? ¿Tú tienes alguno? Dale, 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 tranquilo, tranquilo, dale. Ok, o sea, no, o sea, Pero creo que sé por dónde vas, pero dale, dale. no, no, yo creo que no lo vas a ver venir. Ok. Precisamente te traje como ejemplo uno que me gusta muchísimo y que va, la película va construyendo y construyendo, construyendo hasta que llegas al final y ves todo el desenlace que tiene. Va a decir Memento. Esta película, no, no es Memento. Esta película a mí me encanta. Es El Maquinista. Uh, no O lo vi sea, venir. o sea, tú estás viendo y van pasando cosas y tú estás medio en tensión y qué le pasa a este tipo. O sea, y te lo van construyendo por toda la película, pues hasta que, no, y te van poniendo todos esos flashbacks de las cosas que pasaron, o dando esos indicios, ¿no? Como el tema del reloj, que el reloj siempre tenía la misma hora, de que cuando pasaba por un lugar, pero tú no sabes por qué. Entonces te va construyendo todo eso durante toda la película y cuando pues se da digamos, el descubrimiento al final, ya tú no te das cuenta de todo eso. O sea, es una película, la verdad que Maquinita es un película, ¿no? Es una película Sí. que es excelente y que, digamos, no es tan conocida ni popular. Sí, o sea, ahora que como hemos hablado, o sea, el tema, digamos, está en que lo que a mí me gusta y la razón por la que yo digo, digamos, que Testigo en Peligro, esta película es el mejor thriller de todos los tiempos, en mi opinión, es porque lo que te comentaba, o sea, que todo está hecho con un propósito, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, pues no, que el director, o sea, se nota, digamos, pues no, que uno es un director, digamos, o sea, pues no, de esto que te hacen estas películas, ¿cierto? Sí. Que no tienen Que no es Michael sentido. Bay. Exacto, o sea, que no se sentaron a pensarlas, ¿sí? Entonces, es un tipo, digamos, porque se nota que se sentó a pensar, digamos, entonces en los detalles. O sea, la manera como presenta todo, ¿cierto? O sea, cada escena, digamos, o sea, pues no te va sumando con cada, digamos, entonces, pues no, detalle, digamos, o sea, pues no te vas dando cuenta, incluso cuando tú piensas que algo va a ser de una manera, no resulta ser de esa manera. Un ejemplo, pues no, el personaje de Godunov, ¿sí? Eh, el que éramos, pues no, el El que quería, pretendiente. que gustaba de Rachel, Daniel Hockliner, que se Ujú. llamaba. Entonces, tú piensas, digamos, o sea, pues no, que él pues por los celos, digamos, que le va a hacer un daño, digamos, a John Book, y Ajá. no, al contrario, o sea, el tipo es amable con él, No, no ¿sí? está en su educación. Exacto, porque no es parte, digamos, de su forma de ser, o sea, ¿sí? Ujú. O sea, lo mira raro un par de veces como que dice, oye, me, Claro, me quiere tumbar el mandado, claro. ¿cierto? Y se lo tumba, Exacto. pero aún así, digamos, o sea, pues no, su naturaleza, digamos, no es esa. Y en la escena del granero le comparte la limonada, los dos toman la limonada del mismo vaso, o sea, son esos detalles, ¿sí? O sea, Ujú. como te digo, o sea, cada escena tiene una razón de ser, cada cosa que te muestran en pantalla tiene una razón de ser. Digamos, incluso el tema, digamos, o sea, pues no de cuando John Book se va a ir inicialmente, que está herido, digamos, con la herida de bala, y se Ujú. va contra la pajarera, ¿cierto? O sea, esa pajarera tiene un significado después más adelante en la película, ¿sí? O sea, y una de las escenas, digamos, más conmovedora, vamos a llamarlo así, en la película más adelante. Entonces, es un tema, o sea, que estas son las razones yo por las cuales uno le encanta el cine y uno es cinéfilo, ¿sí? Porque te encuentras con una película como esta y que te entrega todo esto y tú dices, o sea, y es por eso que es frustrante, digamos, entonces ver que ya no se hagan este tipo de películas. Pero te digo una cosa, o sea, este es fundamentalmente un thriller y aunque ciertamente juega con las convenciones del género, está más interesado en la dinámica entre los personajes, Joe.
revelando la verdad de sus acciones y sentimientos sin ir completamente en la dirección que crees que va, como mencioné hace un momento. El plan de asesinato es una convención. Lo que Peter Weir quiere que nos interese es la forma en que la comunidad Amish opera tanto dentro de sí misma como con el mundo exterior. Las escenas que más recordamos aquí son la construcción del granero, los Amish siendo acosados y ver a Book asimilarse a la comunidad. Disfrutamos la película como un thriller y el clímax de esa historia es una emocionante pieza de cine de género, pero nos sentimos mucho más satisfechos viendo la película simplemente vivir con estos personajes. La vida es muy apreciada por los Amish y aquí la violencia es retratada como una experiencia dolorosa y fea. Ni siquiera está glamorizada durante el enfrentamiento culminante de la película entre Book y los policías corruptos. Esto convierte a Testigo en Peligro, nuevamente lo quiero recalcar yo, en una de las mejores películas de los 80 y un thriller único que podría ser considerado uno de los mejores de la historia del cine y para mí el mejor. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.